Hola, bienvenidos. Estamos aquí para celebrar un nuevo paso en el recorrido de la exposición Creadores de Conciencia, que estrena una nueva sede en ese recorrido en el CICUS, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Saludo a todos los que nos seguís en streaming. Esta reunión nos habría gustado hacerlo en directo en Sevilla, como en principio estaba programada, pero bueno, todos sabemos en qué circunstancias estamos viviendo. Este acto va a contar con varios intervinientes. En primer lugar, el doctor Josep Santacreu, que es el CEO de DKV Seguros, que es de alguna forma el iniciador de este proyecto. Vamos a contar también con el profesor Luis Méndez Rodríguez, que es el director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla y el anfitrión de esta exposición. Y después vamos a aprovechar el tiempo para tener una pequeña charla con tres de los autores que han participado en este proyecto. Me refiero concretamente a Judith Prat, a Emilio Morenati y a Daniel Ochoa de Olza, a los que agradezco su intervención, porque sé que siempre están tremendamente liados en su trabajo y tremendamente ocupados en este oficio tan extraño del fotoperiodismo, que nos hace estar siempre a la última y no poder casi prever ninguna otra cosa. Bien, yo soy Chema Conesa y que como comisario de esta exposición os voy a contar un poco lo que es la génesis de este proyecto. Este proyecto nace por una iniciativa de DKV a través de su CEO máximo, el doctor Santacreu. Tenemos una reunión y él nos expone a un grupo de interesados en el tema, entre ellos Juan Manuel Castro Prieto, que también participó y ha participado en este proyecto. Nos expone la idea y la necesidad de crear una especie de mapa de los problemas que tiene el mundo, visto a través de los ojos de los fotoperiodistas. Un oficio bastante, entre comillas, oscuro, en el sentido de que tiene unos riesgos y una dedicación tremendamente intensa, tremendamente viva, tremendamente incluso a veces peligrosa, y que sin embargo no está en el imaginario de los que habitualmente consumimos imágenes, ¿no? Yo creo que la génesis es esa. El Josep Santacreu tiene una conexión con alguno de estos fotógrafos y decide hacer una especie de homenaje y nos encarga a Juan Manuel Castro Prieto y a mí el hacer este recorrido. Esto empezó hace 2 años, por tanto, esta elección de estos 40 fotoperiodistas responde no tanto y solamente a unas imágenes perfectas, sino también a un recorrido por lo que es la memoria visual de este oficio, ¿no? Quiero decir con esto que entre esos 40 fotógrafos hay algunos ya clásicos que casi han dejado la cámara de ese primer punto de avanzada y están ahora dedicándose a otros menesteres, como es la docencia, como es la educación, o incluso como es la edición o incluso el comisariado de exposiciones. Un punto apartado, pero que no dejan de ser, su trabajo no deja de ser representativo de primera línea de todos estos problemas. Dicho esto, bueno, en el año 2016, cuando empezamos, en el 2017, cuando empezamos a imaginar este proyecto, se nos echaba encima todo el tema de la explosión de la inmigración. Por tanto, hubo una mayoría de fotógrafos como vosotros, estos 40 fotógrafos dedicados sobre todo a este tema, ¿no? Intentamos que no fuese esa el único motivo para construir esta especie de retrato, ¿no? Y estuvimos escarbando en trabajos anteriores o incluso de otro tipo de calado, ¿no? Yo creo que lo importante de esta exposición es reivindicar esa mirada de unos oficiantes de un trabajo absolutamente callado, absolutamente casi desconocido, pero que son los ojos de la sociedad. Yo creo que en los tiempos que vivimos de dispersión, de noticias falsas y de populismo, donde cualquier brutalidad o cualquier opinión llega de una forma mucho más rápida, es importantísimo tener en cuenta la labor de estos fotógrafos. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva,
las imágenes son las que nos sugieren una realidad. Y cada día más esas imágenes que atraviesan un universo en forma virtual y que pueden ser fácilmente manipulables, fácilmente construidas, la esencia del periodismo queda en manos de estos oficiantes, que son los que realmente, con su actitud, con su entrega y con su compromiso hacia retratar la realidad y nada más que la realidad, en definitiva es el compromiso con el periodismo, son los que nos hacen ver lo que sucede en el mundo, ¿no? Mi mayor descubrimiento ha sido no tanto las imágenes, sino las vidas de estos fotógrafos. Yo creo que si hoy en día, que todo el mundo estamos aspirando a tener seguridad, a tener una cierta tranquilidad y una cierta estabilidad en nuestro trabajo, os enfrentaseis o nos enfrentáramos a la labor de estos fotógrafos, veríamos en qué terreno se mueven. En un terreno absolutamente blando, absolutamente incierto. Dependen de su última foto, dependen de quién les pueda contratar y, por desgracia, el oficio de periodista y la prensa en sí como industria en este país tiene unas carencias tremendas, ¿no? Yo espero que esta exposición no represente nada más que ese primer paso en el compromiso que obviamente DKV ha tenido ya para que estos creadores de conciencia, esta conciencia que todos pretendemos dar a conocer en este país, se extienda y sea una especie de un primer objetivo, un primer caldo de cultivo para que todos comprendamos que tenemos que tener un respeto y un agradecimiento a la labor de estos fotógrafos, ¿no? Bien, el proyecto podía ser muy largo y sobre todo lo que me ha venido a sorprender es la diferente procedencia de los fotógrafos. Los fotógrafos tenemos una herramienta que es la cámara y la cámara, digamos, se expresa por medio de unas reglas que tienen que ver con el arte, con la creación, con la construcción estética, y a veces esa procedencia hace que mientras unos fotógrafos vienen del campo perfecto de la voluntad de testimoniar, de la voluntad de estar en primera línea de los hechos, otros acceden a la fotografía bajo el lema de querer contar la realidad, pero bajo su punto de vista. Ambas corrientes son absolutamente certeras y absolutamente lógicas, y yo creo que ambas corrientes están de alguna forma presentadas en este proyecto. Lo que sí puedo decir es que son fotógrafos que creen en su oficio, que creen en su misión, aunque incluso a la hora de poner el título para este proyecto, lo de crear conciencia a algunos les sonó incluso demasiado grandilocuente, porque con su modestia y con su sentido de la realidad adquirido a base de estar presentes en esa primera línea de fuego, ellos creen que no, que simplemente hacen lo que les apetece hacer como periodistas, como testigos de un hecho, ¿no? Bueno, pues todo esto y muchas otras cosas más se da en esta exposición, que por cierto podéis ver a través del enlace en el descriptor de YouTube. Lo digo porque esa exposición que está en Sevilla la pueden disfrutar todos ustedes. Dicho esto, sin más dilación, quiero pasarle la palabra al señor Luis Méndez, que es catedrático y director general de Cultura del Patrimonio del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Luis es catedrático de Historia del Arte, ha realizado una labor impresionante en la recuperación del patrimonio cultural andaluz y especialmente en el fotográfico. Por eso yo creo que es la persona idónea para hablar también de fotografía en este ámbito, ¿no? Él fue director de la Fototeca e impulsó investigaciones y digitalización del patrimonio fotográfico. Es todo un experto en imágenes, en arte y en su influencia en la comunicación, cosa en la que este proyecto incide especialmente, al que agradecemos su disponibilidad y su ayuda para exhibir esta exposición en el centro que dirige. Paso la palabra a Luis Méndez. Pues muchísimas gracias. Hago de anfitrión porque estamos además dentro de la sala donde se puede ver la exposición, y quiero que mis primeras palabras pues sean de agradecimiento al doctor Santa Creu y a todo su equipo en DKV, con el que mantenemos una estrecha colaboración. Hemos ya mostrado parte de la colección privada en
en anteriores ocasiones, y también al comisario de la exposición, como no podía ser de otra manera, por la selección de los fotógrafos y de la obra, ¿no? Que pone además de manifiesto la importante labor no solamente del fotoperiodismo, sino también del fotoperiodismo en España. Me parece que está a un altísimo nivel y creo que es muy interesante para una institución como es la universitaria, ¿no? La universidad es el espacio de la docencia, es el espacio de la investigación, pero es el espacio también de la cultura, no lo podemos olvidar, es el tercer pilar básico, ¿no? Y por tanto el compromiso con la creación artística contemporánea y también con la responsabilidad social creo que es fundamental para definir una institución que quizá sea una de las que pueda impulsar los cambios necesarios para la defensa de los derechos humanos, desde luego para la transformación del mundo en estos tiempos tan convulsos como el propio Chema Conesa ha expresado anteriormente. Creo que esta colaboración pone de manifiesto dos cosas. La primera, que la fotografía es una línea estratégica, en este caso para la Universidad de Sevilla. Es una exposición necesaria, es una exposición valiente del propio título, como se ha expresado ya, crear conciencia, ¿no? Para poder enjuiciar moralmente la realidad y los hechos, ¿no? Sobre todo para que todos los visitantes, fundamentalmente también el público que pueda acudir, y estoy pensando especialmente en los estudiantes que van a formarse, que se están formando en las aulas universitarias, bueno, pues puedan sentirse en el mundo, en la realidad, y que puedan, a través de estas imágenes, desde luego polisémicas, estas imágenes que actúan como artefactos, que nos sacuden directamente a nuestra realidad y a nuestra propia sentido moral o ético, que puedan, desde luego, comprender ese atlas de los últimos años en los que nos encontramos, desde luego, un panorama de dolor, un panorama de desigualdad, de injusticia, y cómo estos fotógrafos, desde luego, han hecho un trabajo realmente relevante y muy interesante, ¿no? Y lo hacen porque hay detrás un mensaje, de conciencia, un mensaje sobre todo de un espacio en el que la imagen se construye con una finalidad, que es la de llegar a un público. Cuando estamos ahora mismo en esas imágenes falsas, en esos tiempos turbulentos en los que todo parece que se pueda manipular, estas imágenes que pueden ver en la exposición creo que actúan realmente como un revulsivo, actúan como un espejo en el que nos podemos mirar. El problema es que muchas veces ese espejo en el que nos presentan este trabajo estos 40 fotoperiodistas es un espejo que en muchas ocasiones nos asusta, y eso creo que es el gran acierto de la exposición, ¿no? Es decir, es un trabajo donde vemos pues los grandes conflictos, las grandes desigualdades, los grandes problemas que sacuden desde luego a la humanidad en estos años, y creo que eso es lo más oportuno de este mensaje, ¿no? Desde luego como un momento importantísimo para comprender qué es lo que ocurre y sobre todo para templar, es decir, para situarnos en el mundo, para parar máquina y pensar qué mundo queremos construir, qué sociedad queremos construir y qué Europa queremos construir también, ¿no? Aquí están, desde luego, los grandes dilemas de los últimos años, pero también creo que se puede recorrer en este mapa que han trazado estos fotoperiodistas y que Chema Conesa ha ido seleccionando, se pueden vislumbrar cuáles son realmente los grandes problemas, los grandes debates éticos a los que se tiene que enfrentar la sociedad para construir el futuro inmediato, en ese presente continuo en el que estamos, no solamente por la pandemia, sino sobre todo por la enorme complejidad que ofrece el mundo contemporáneo. Si el periodismo, desde luego, tiene una crisis actual, una crisis también de la propia financiación, de los propios medios, de cómo llega al público, me parece que el fotoperiodismo no es que sea vital para comprender nuestro mundo, sino que es absolutamente necesario. Estos fotoperiodistas son centinelas de la democracia, son centinelas que arriesgan su vida, son cazadores de imágenes, pero también estos cazadores de imágenes no solamente lo hacen por un trabajo, por un medio de vida, sino que detrás de ello, desde luego, hay un planteamiento y un dilema también de ofrecer a la sociedad, de enfrentarnos ante nuestra propia realidad, en la que muchas veces actuamos de una manera edulcorada, una manera bastante hipócrita de enfrentarnos, de eludir esos problemas, y desde luego nos plantean unas imágenes duras, unas imágenes realmente de
están en los bordes de la sociedad, que están en los bordes de la justicia, o de lo que entendemos como justicia, y ese es el gran trabajo que nos ofrecen. Desde luego, en el espacio universitario creo que es una exposición necesaria, una exposición a la que yo invito a todas las personas a que acudan a verla, porque nos vamos a encontrar sobre todo con un trabajo muy seleccionado, un trabajo muy riguroso, en el que nos acercamos a los grandes nombres como Gervasio, porque lo tengo enfrente ahora mismo, el trabajo de Gervasio Sánchez que hizo en los Balcanes, que es todo un referente, pero también el de todo. Estoy detrás justamente con se ve la piel del edificio, esa piel desnuda del edificio, el ladrillo, y me gustaría hacer esa comparación precisamente con el trabajo de estos fotoperiodistas, ¿no? Que nos ofrecen, se dejan la piel, pero nos ofrecen también la piel, ¿no? La piel de los grandes problemas, como el de Ana Palacios, que se puede ver también, ¿no? Donde el trabajo de los albinos creo que es absolutamente necesario. Y quiero decir que ese compromiso de la universidad, no solamente con la creación contemporánea, es también con la creación de un nuevo patrimonio contemporáneo, y así, por ejemplo, en nuestra colección pues tenemos trabajos, por ejemplo, también de fotografía y también de fotoperiodista. Una de las últimas obras que ingresó en nuestra colección de arte contemporáneo es precisamente el trabajo de Ana Palacio. Yo simplemente quiero finalizar agradeciendo la colaboración estrecha con DKV, agradeciendo pues que hayan contado una vez más con la Universidad de Sevilla como un espacio para mostrar y una atalaya también para debatir sobre los derechos humanos y sobre el mundo que queremos construir, y también el impecable trabajo que una vez más nos demuestra pues Chema Conesa con esta selección y con este magisterio al que siempre nos tiene acostumbrados. Así que muchísimas gracias a todos y aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias, Luis. Me ha encantado oírte hablar de periodismo y creo que lo has dicho con las mejores palabras que se pueden decir: la ética, el compromiso y todo eso. Bien, vamos a pasar ahora al doctor Josep Santacreu. El doctor Josep Santacreu es una especie de cruce biológico entre la medicina, la alta dirección empresarial y el activismo social. Desde su labor como consejero delegado de DKV, ha impulsado infinidad de proyectos destinados a la responsabilidad social, al compromiso humanitario, en definitiva, a la solidaridad y a la empatía hacia el otro. Defiende la medicina del cuerpo y del espíritu y practica la acción como respuesta a toda incertidumbre del presente. Es un hombre comprometido con su tiempo, participó en la creación de Médicos Sin Fronteras en España, y ha navegado en el Open Arms, en ese barco que está recogiendo náufragos en medio del Mediterráneo, como médico, pero sobre todo como testigo del drama. Tiene la palabra el doctor Josep Santacreu. Buenos días y primero de todo gracias, Chema, por tu introducción, siempre excelente, y gracias, Luis, como anfitrión de esta muestra. Tú representas la entidad y la ciudad que nos acoge. Y estamos encantados porque cuando surgió la idea de hacer este proyecto, lo que queríamos en DKV era tener un proyecto emblemático para celebrar los 20 años de compromiso social y compromiso medioambiental. Y de alguna manera pensamos en nuestro recorrido con diferentes proyectos, diferentes causas. Y recuerdo ahora, si queréis, una frase de una persona que admiro mucho, Pere Casaldáliga, el obispo que nos dejó hace poco, ¿no? Y él dice, yo soy mis causas y mis causas son más importantes que mi persona, ¿no? Bueno, nosotros como compañía hemos tenido nuestras causas, hemos apoyado muchas iniciativas y queríamos en la celebración de estos 20 años pues plantear un proyecto que de alguna forma recogiera buena parte de todas las iniciativas y causas que habíamos apoyado. Y empezamos en el repaso, y el primer proyecto que apoyamos ya hace muchos años fue el proyecto de Vidas Minadas de Gervasio Sánchez. Cuando yo empezaba y cuando estábamos en esta nueva etapa de la compañía, presentaba muy tímidamente en una pequeña sala de Zaragoza su primera exposición Vidas Minadas. Y desde ese día le empezamos a acompañar, le hemos apoyado, le seguimos apoyando. Gervasio ya está preparando la exposición de sus 25 años de proyecto, y a lo largo de ahí hemos visto muchos proyectos en los que hemos estado y pensamos que por qué no buscar
la mirada de fotoperiodistas que hemos ido conociendo a lo largo de esta trayectoria y que recogieran todas estas realidades que, como decía Luis, pues conforman este mosaico de problemas que tiene nuestro mundo y el que cualquier persona sensible debería dar respuesta. Debería dar respuesta, y yo creo que el título Creadores de Conciencia es muy bueno, pero a nosotros lo que nos interesa, y yo tiendo más a la acción que a la reflexión para la acción, nos interesa la acción y a través de crear conciencia apelamos a la sociedad a que actúe y que, viendo las imágenes tan potentes de esta generación extraordinaria de fotoperiodistas que tiene nuestro país, pues que pueda llegar a tocar el corazón y active a las personas que son las beneficiarias, las destinatarias de esta exposición. Pero a medida que íbamos avanzando en el proyecto, no os voy a esconder que hay un segundo objetivo. Y hay un segundo objetivo de homenaje a unas personas que tanto yo como el equipo de DKV hemos aprendido a admirar y a querer, que es el conjunto, el colectivo de fotoperiodistas. Y dejadme que hoy repasado un poco el libro, que lo tengo aquí delante mío, y en la presentación que yo hacía en las 2 páginas de texto, me permitiréis que lea 2 frases que yo creo que explican muy bien esta segunda parte. El interés que teníamos de ser altavoces del gran trabajo que hace esta extraordinaria generación de periodistas que están recogidos en este proyecto. Y el primer párrafo, yo escribía: hace unos días leía una entrevista a Horacio Seguí. A sus 88 años y con más de medio siglo de fotoperiodismo a cuestas, él le preguntaba a la periodista, dice, ¿por qué a Barrio Pedro aún no tiene una estatua? ¿Por qué no le han dedicado una estatua? Y la periodista le preguntaba, ¿a quién? Y él sentenciaba, el fotógrafo que se jugó la piel por todos para fotografiar a Tejero pegando tiros en el Congreso del 23F. Esta es la primera frase, ¿no? La realidad de esas grandes fotografías que nos han marcado y que no sabíamos quién las ha hecho. O sea, esta mirada casi os diría como anónima, ¿no? Del trabajo que podemos ver a diario, pero que está tan poco resaltado en nuestra sociedad. Y creemos que ahí había que hacer algo. Y luego la otra frase para explicar esta idea, esta necesidad de reconocimiento a este colectivo, la leí de Gervasio Sánchez con motivo de un premio que le concedieron a Manu Bravo. Y él escribía lo siguiente, dice, cualquier tertuliano de 4ª categoría o columnista de sillón orejero cobrará más dinero por un tópico manido sobre la guerra de Siria que un fotoperiodista que la cubra sobre el terreno, a pesar de que éste se jugará la vida para que los opinadores tengan puntuales las imágenes crudas en las que basar su análisis. Esta es la segunda parte de esta reflexión, ¿no? El esfuerzo. Yo creo que Chema lo ha dicho muy claramente, ¿no? Los que seguimos y tenemos la suerte de tener contacto y en algunos casos amistad con parte de los protagonistas de esta historia, conocemos la dificultad de su vida y los momentos difíciles que viven. Yo solo he hecho para hacer un pequeño homenaje a alguien de los 40, uno de los 40 que está en plena acción en este momento. Esta mañana me cruzaba unos WhatsApps con Ricardo García Vilanova, que está encima del Open Arms, que está pues con cuarentena retenido delante del puerto de Palermo y que acaban de vivir la misión más dura que ha vivido la fundación desde el inicio. Son más de 70 misiones y han conseguido rescatar con muchísimas dificultades y con muchos problemas a 270 personas. Y este es el tipo de vida que hacen estos profesionales, jugándose muchas cosas, con mucha inseguridad, como decía Chema, y nosotros, pues bueno, estamos de verdad muy satisfechos por el resultado, muy orgullosos de haber podido contribuir humildemente desde nuestra compañía con este proyecto a resaltar su trabajo y a hacer que se conozca con mucha más dignidad. Muchas gracias, Josep. Te agradezco de verdad este homenaje sentido hacia estos profesionales. Yo siempre he dicho que somos los grandes olvidados
ellos, los fotoperiodistas, son los grandes olvidados en un mundo industrial donde ha cambiado todo de una forma muy rápida. Yo creo que la fotografía sigue siendo ese arma imprescindible, mucho más allá del manido, eso de que una imagen vale más de 1000 palabras. Yo creo que es la actitud, yo creo que es la situación, el saber estar, el saber aguantar y saber qué tengo yo que decir de esto y cuál es mi compromiso con lo que estoy viviendo, ¿no? Y esta generación magnífica que hay y otra que está viniendo tremendamente fuerte y pudorosa y pujante, yo creo que son los que nos van a marcar ese camino. Quiero señalar esto porque de todos esos 40 fotógrafos incluidos en esta exposición, que evidentemente no están todos, pero sí son todos los que están, es decir, han hecho una labor que merece este reconocimiento. Entre esos fotógrafos hay gente que todavía está incluso intentando resolver su vida día a día. Es decir, y curiosamente no es en este país donde es reconocida su labor. Ahora mismo tenemos muchos más fotógrafos, fotoreporteros premiados y reconocidos por la grande industria americana, por los grandes medios, y casi esto es el banderín de enganche para que aspiren a llegar a eso. Porque obviamente de la economía de los medios actuales en España, del gran desastre que está siendo esta adaptación a los tiempos, yo creo que no pueden vivir en absoluto. Por tanto, mi reconocimiento, me quito el sombrero ante ellos porque son capaces de estar en una situación como la que están viviendo y, sin embargo, son capaces de demostrar que están siendo reconocidos al más alto nivel mundial. Es impresionante la cantidad de premios y reconocimientos internacionales que tienen estos 40 y otros más que todavía no están a nivel internacional. Y es curioso como en España, como decía Josep, nadie les conoce. Por supuesto que por su nombre no. Y como mínimo por una imagen que es la que realmente golpea. Y ahí viene el segundo problema. Las imágenes que hemos sacado, las imágenes que hemos pretendido dar a conocer, son imágenes duras en su mayoría, porque la realidad es dura. Y aquí viene el otro problema. El fotógrafo expone su mirada, el fotógrafo sugiere con una imagen lo que ve, pero la lectura de esa imagen va a ser siempre particular, va a ser siempre individual, cada uno de nosotros reaccionaremos de forma distinta. Por eso se ha criticado mucho hoy día que todo el mundo de Internet provoca que haya miles y miles de fotografías constantemente como uso diario, que yo creo que nos está emborronando de alguna forma ese panorama. Por eso hay que decidir muy bien cuál es la postura esencial y ética a seguir si quieres trabajar en este oficio. Debes tener un compromiso, debe ser una cuestión que emocionalmente te enganche y debes tener una formación fuerte, lógica y basada en una actitud totalmente clara, ¿no? Ya tenemos que desgajarnos un poco de esos likes y de ese totum revolutum que es el mundo digital para llegar a conclusiones que la fotografía la tiene que hacer una persona que con su ejemplo y con su compromiso nos lleve a situaciones de comunicar cosas que realmente nos puedan influir, ¿no? Bueno, todo se mueve dentro de este mundo en el que el periodismo está actualmente debatiéndose, ¿no? Porque evidentemente hay fotografías que a nivel periodístico son muy interesantes, aunque las haya tomado un aficionado o alguien que no tenga nada que ver con el periodismo, ¿no? Ahí están los últimos ejemplos de esas fotografías o esos vídeos tan crudos de violencia policial o de racismo, ¿no? Y que nadie ha preguntado quién lo has hecho. Y realmente no importa, es decir, no se trata de hacer famosos a los fotógrafos, se trata de reconocer el esfuerzo que ellos están haciendo, ¿no? Y hoy para eso contamos con 3 fotógrafos que han participado en este proyecto y que os voy a presentar. Primero vamos a hablar con Judith Prat. Judith Prat, bueno, pues es una fotógrafa, una mujer nacida en Zaragoza, pero que curiosamente viene del mundo del derecho, es decir, en esa amplitud de preparación para llegar a definir una actitud y un compromiso. Judith
se ha especializado en derechos humanos y a través de sus viajes se dio cuenta que la denuncia podía tener un camino a través de la fotografía absolutamente idóneo para comunicar todas estas cosas, ¿no? Judith ha cubierto conflictos como los derivados de la explotación del coltán en Congo o la violencia hacia las mujeres en Nigeria por parte del grupo terrorista Boko Haram, o más recientemente las presiones de las multinacionales de la alimentación hacia los campesinos. Ha sido reconocida su labor con muchos premios nacionales e internacionales y hoy en día es una de las fotoreporteras con mayor peso en el panorama de la fotografía española. Después vamos a contar con Emilio Morenati. Emilio Morenati es uno de los veteranos que pasó de estudiar diseño gráfico a la voluntad de contar la vida como era. Él cuenta que seguía a los bomberos en su pequeña ciudad con su Vespino para documentar un hecho y luego verlo publicado en el periódico local de su Jerez de la Frontera, donde estuvo viviendo, pese a que también, curiosamente, su lugar de nacimiento es Zaragoza, que, por cierto, Aragón se ha convertido en una cuna de grandes fotoreporteros, como se ve en esta generación, ¿no? Ha pasado por EFE, Associated Press, actualmente donde trabaja, y ha cubierto todo tipo de conflictos en Israel, Pakistán, Haití, Egipto, Libia. Es decir, es un auténtico experto en la materia, ¿no? Tan experto que en su cercanía al hecho ha sido herido en algunas veces de forma seria, ¿no? Y ahora dirige y edita las fotos de sus compañeros de la agencia desde Barcelona. Ha sido distinguido muchas veces como mejor fotoperiodista en Estados Unidos un par de veces y tiene obviamente innumerables reconocimientos a la excelencia de su trabajo. Y por último, Daniel Ochoa de Olza, que es el más jovencito, y digo jovencito porque por edad, porque tiene una amplia experiencia, que al igual que Emilio viene de un inicio con las bellas artes, la pintura, el dibujo y la fotografía artística. Se ha vinculado siempre con agencias, ha también pasado por la agencia EFE primero, por Associated Press después, y desde estas plataformas ha cubierto todo el abanico de temas a los que te dirige la noticia diaria, es, digamos, el reportero de calle, desde los atentados a conflictos, eventos deportivos, religiosos, festivos. Sus imágenes tienen habitualmente una excelencia gráfica tremenda. Yo creo que tal vez es esa ecuación donde tienes que ser tremendamente expresivo, tremendamente perfecto para intentar comunicar a través de la estética el impacto que producen tus imágenes, ¿no? Se ha visto reconocido también con múltiples premios, pero lo que es más importante para él como fotoperiodista es ver publicado su trabajo en los grandes medios internacionales, desde el New York Times al Washington Post o al National Geographic. Y dicho esto, vamos a pasar a preguntar directamente a ellos, que son los protagonistas. Y vamos a empezar con Judith. Hablando de todo esto, de esta inestabilidad de la profesión, Judith, ¿qué clase de proteína conforma el ADN de profesionales como tú, capaces de subsistir en situaciones precarias tan habituales en el oficio? ¿Es un virus, una vocación, una aventura personal o una militancia más o menos convencida? ¿Has tenido que renunciar a otras cosas por tu dedicación profesional? ¿Qué barreras debes superar para lograr comunicar un proyecto fotográfico? Adelante, Judith. Bueno, déjame que agradezca la invitación a participar hoy en esta presentación de la exposición Creadores de Conciencia en Sevilla. Y bueno, para mí es un honor formar parte de esta exposición junto a tantos compañeros y compañeras a los que admiro muchísimo, ¿no? Y que, pese a ser de la misma generación, pues muchos de ellos a los que son referentes para mí, ¿no? No solo los que llevan más tiempo, sino algunos de mi misma generación pasan a ser referentes, ¿no? Así que bueno, un placer estar aquí hoy compartiendo la mañana con todos y con todas vosotras. Mira, esto no es ni una aventura y tampoco tiene nada que ver con la militancia, con el activismo. Esto es un oficio para el que se requiere vocación, claro, pero como para tantos otros. Yo agradezco mucho los halagos a la profesión y a nuestro trabajo,
Es cierto que no es un trabajo fácil, pero yo reniego un poco de esos estereotipos que nos hacen aparecer como algo especial, ¿no? No somos especiales, ¿no? Hay muchos oficios que requieren vocación y mucha dedicación, ¿no? Y este es uno de ellos. Este es un oficio que requiere algunos sacrificios, como pasar tiempo lejos de casa o enfrentarnos a algunas situaciones complicadas, pero es un oficio también que a mí personalmente me ha permitido conocer lugares, personas, historias a las que jamás habría tenido acceso de otra manera, ¿no? Y eso para mí tiene muchísimo valor. Y además de la vocación, creo que hay otra cuestión importante, ¿no? Y que también se ha nombrado aquí en las intervenciones anteriores, y es el compromiso. Compromiso con el hecho de ir, ver, fotografiar y volver para contarlo, ¿no? Aunque a veces tengamos la sensación de que un esfuerzo tan grande como supone a veces hacer esto no sirve de mucho, al final sí que existe un compromiso, ¿no? Yo estoy comprometida con el oficio de informar y de contar lo que ocurre. En cuanto a las renuncias, sí ha habido algunas renuncias, pero no siento que hayan sido muy significativas o no me dejan la sensación de haberme perdido grandes cosas, ¿no? Este trabajo supone que te alejas de lo cotidiano, de tu círculo más cercano y también que te pierdes momentos importantes porque te pillan simplemente fuera trabajando, ¿no? Pero en general yo no tengo la sensación de haber renunciado mucho en mi vida ni de haber perdido grandes cosas, ¿no? Creo que esta profesión en general, que este oficio, me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. Así que creo que en ese sentido soy una privilegiada. En cuanto a las barreras a las que tenemos que enfrentarnos para lograr sacar adelante un proyecto fotográfico, pues creo que tienen mucho que ver con la precariedad en la que está sumida la profesión, ¿no? Y en la crisis general de los medios de comunicación. Y eso inevitablemente se traduce en problemas directamente de financiación para sacar adelante nuestros proyectos o coberturas a veces muy complicadas y que no son baratas de financiar, ¿no? Más en un momento en el que casi todos nosotros y nosotras nos dedicamos, o sea, ejercemos la profesión de una manera como freelance, ¿no? Esto supone además que nos toca hacer nuestro trabajo pues en peores condiciones, ¿no? En peores condiciones de seguridad, para empezar, en peores situaciones económicas y sin tiempo, ¿no? Y con muchos problemas para hacer los trabajos con el tiempo que lo requiere. Y eso es muy grave. Creo que es lo peor de todo esto, ¿no? De esta gran crisis que vive la profesión. No solo para nosotros, sino porque va en detrimento de la calidad de la información, ¿no? Sin tiempo y sin medios es muy difícil hacer nuestro trabajo y aún así creo que nos esforzamos por seguir haciéndolo con calidad y con responsabilidad, ¿no? Y con criterio. Pero si eso es importante, lo que acabo de decir, creo que quizá una barrera también muy importante para nuestro trabajo y para poder mostrar esos trabajos que con tanto esfuerzo conseguimos hacer, es que cada vez haya medios que valoren la importancia de la fotografía y que estén dispuestos a apostar y a publicar grandes reportajes y temas en profundidad, ¿no? Creo que esas son las mayores barreras que tenemos y frente a la precariedad económica yo casi me duele más esa también, ¿no? Porque tenemos que poder vivir de nuestro trabajo como ocurre en general, ¿no? Pero casi me duele más el hecho de que los grandes reportajes, los grandes temas en profundidad, quizá porque a mí son los trabajos que más me gusta hacer, ¿no? Y creo que es general, ¿no? Trabajos que requieren tiempo, que requieren dedicación, que requiere conocer muy bien aquello que vas a contar y eso solo se consigue con tiempo, ¿no? Como llegar a la raíz de los asuntos, como conseguir que las personas te cuenten sus historias y se sientan parte de esa historia que tú tratas de contar. Para eso hace falta tiempo, ¿no? Y tiempo y que los medios apuesten por ese tipo de reportajes que creo que al final son los más importantes, ¿no? Los que consiguen contarnos cómo es el mundo tal y como es, ¿no? Y eso quizás sea lo que más me duele, ¿no? La falta de apuesta por esos temas que necesitan tiempo y que necesitan un largo recorrido y que no hay una apuesta clara por ellos, ¿no? Muchas gracias, Judith. Siguiendo el orden de intervención, vamos a hablar con Emilio Morenati. Emilio Morenati, tiene una gran experiencia en este oficio y la pregunta va dirigida un poco en la misma línea que la de Judith.
cuál fue tu compromiso para elegir este oficio, tu idea, tu vocación. Tú has cubierto guerras y sucesos por todo el mundo, has sufrido heridas físicas, has visto desgracias en compañeros cercanos. Desde la perspectiva de tu experiencia, ¿crees que tu trabajo influye mucho, poco o casi nada en la conciencia de la sociedad? Y si eso nos puede contar cómo te afecta a ti personalmente en el día a día. Emilio. ¿Hay un problema? ¿Se le oye? ¿Ahora quizás? ¿Ahora? Bueno, Ahora. decía que en orden de intervención quería agradecer a Chema, a Luis y a Santecreu que, bueno, como grandes embajadores, ¿no? Han relatado perfectamente la situación y me siento muy identificado con todo lo que han dicho. Es un honor estar aquí representando a los compañeros y, bueno, también un poco aportando cada grano de arena que ponemos cada uno, no solamente en el terreno, sino también en lo que podamos decir en estos momentos que se nos da el micrófono, ¿no? Judith, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. De hecho, parte de mi discurso un poco gira en torno a eso y lo voy a intentar reorientar a aportar un poco más, ¿no? A mí el compromiso me lo llevó, bueno, fue un cúmulo de casualidades. Y mi pasión creo que al principio iba incluso más allá de lo que es la fotografía, ¿no? Es decir, lo que en realidad me atraía era, no sé, la curiosidad. Y también un poco el follonerismo. Empecé muy pronto, con 20 años, y no, me sentía como con mucha fuerza y mucha energía para curiosear y para presenciar cosas que pasaban a mi alrededor. Como decía antes Chema, pues iba con el Vespino simplemente a curiosear dónde iban los bomberos, ¿no? O la policía. Y de ahí ya luego vino la fotografía, pero podría haber sido otro formato, podría haber sido el vídeo, podría haber sido la pintura si hubiera nacido en una época donde la fotografía no existía. Yo creo que el auténtico compromiso ha venido luego, cuando me ha tocado representar a un medio, como es el caso, por ejemplo, de la AP, que te otorga una responsabilidad de documentar, ¿no? Documentar parte de la historia de la humanidad y mostrarla adecuadamente al mundo. Sí es cierto que he visto y he sufrido calamidades en primera persona, pero yo no creo que esto debería de condicionar el mensaje que recibe finalmente el espectador, ¿no? Yo suelo, cuando trabajo, partir de cero. O sea, cuando salgo a informar, intento no dar nada por sabido y dejar atrás también los clichés y las experiencias de otras coberturas para, sobre todo, actuar siempre con una mirada lo más fresca posible. Igual que, no sé, como si fuera un marciano, ¿no? Y sobre todo también pretendo que ese mensaje que debe llevar implícito la fotografía, cada una de mis fotos especialmente, tengan ese como lenguaje universal que es, llegue siempre a todo el mundo. Y no solo a ciertos segmentos o a expertos de la fotografía, sino que sean entendidas por el 100% de las personas que lo ven. Ese es básicamente mi objetivo. Bueno, yo, como he repetido antes, tengo la suerte de trabajar en una agencia que visibiliza enormemente el trabajo que hacemos y a su vez, pues yo creo que consigue calar en la sociedad gracias a esa tremenda difusión que conseguimos gracias a trabajar en una agencia con esa gran difusión, ¿no? Y luego, respecto al día a día, pues mira, yo desde que me levanto hasta que me acuesto no paro de buscar temas y también de monitorizar a la plantilla de fotógrafos que trabajan dentro de mi equipo. Y hay una cosa que hacemos que es un poco el lema básicamente de agencias, ¿no? Que es to feed the beast, que es darle de comer a la bestia que no tiene fondo. Y cada día está más hambrienta, eso sí. Yo he notado que cada día pide más contenido
y ahora pide obviamente muchísimo más contenido que hace unos meses o que hace unos años, ¿no? Y eso es básicamente un poco para responder al bloque de preguntas que me hacía Chema. Muy bien, Emilio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos con el tercer participante, el más joven de ellos, como hemos dicho, un pamplonica, Daniel Ochoa de Olza, que también, al igual que Emilio, su actividad profesional le ha llevado a trabajar para grandes agencias. Empezó en EFE, ahora también está, por curiosidad o por casualidad, en Associated Press. Digo por casualidad, no porque no se lo merezca, sino porque lo hemos juntado con Emilio, que de alguna forma es el que tiene más experiencia en Associated Press. Bueno, como fotógrafo de calle va al albur de la noticia, lo que le envían, lo que tiene que cubrir. Por tanto, la primera pregunta en esa multitud de encargos que te tocan sería algo así como, para un fotoperiodista, abarcar tantos diferentes encargos, ¿es un problema o una oportunidad? Ahora que hay tanta idea con expresar la propia personalidad visual en las imágenes, ¿no? El hecho de ser encargos profesionales, ¿te restan voz propia a tus imágenes? ¿Hay un posicionamiento, un estilo diferente cuando se trabaja para una gran agencia? Hay diferentes sensibilidades, otro tema curioso que se establece en estos grandes difusores de imágenes a nivel mundial. ¿Hay grandes sensibilidades según el país al que vayan dirigidas tus imágenes? Daniel, cuando quieras. ¿No se oye? Estos son los problemas que a veces suceden con la tecnología. Vamos a ver si lo resolvemos rápidamente. Bueno, si os parece, mientras Daniel intenta vía interna solucionar el problema técnico, podemos pasar a Judith Prat. Bueno, vamos a ver si seguimos con Judith de nuevo y recuperaremos a Daniel en cuanto se solucionen estos problemillas técnicos. Ahora sí, tenemos a Daniel. Vale, pues adelante. Sí. Hola, quería decir que gracias a todos los que habéis hecho posible que estemos aquí y que tengamos voz, aunque a mí me ha costado un poco tenerla, pero ya estamos. Gracias a DKV y a todas las personas que habéis hecho esta exposición posible y también, obviamente, a los autores, entre los que me incluyo, y me siento súper honrado, aunque un poco descolocado. Como decías, he trabajado mucho tiempo para AP, antes para EFE y antes fotografiando decoraciones florales de iglesias. Entonces, el trabajo de un fotoperiodista es muy variopinto. Yo he sido muchas cosas antes, desde mecánico de bicis hasta malabarista y mago. Cómo se llega aquí nunca se sabe muy bien. Entonces, estar otra vez en la calle pues es algo peculiar. Ahora soy freelance completamente, ya no trabajo en AP y sigo haciendo encargos de todo tipo para quien los paga, sobre todo, porque somos profesionales y, como decía Judith, hay que vivir de esto. Está muy bien contar historias, pero si no, tienes las patas muy cortas y las manos un poco atadas, ¿no? La financiación es muy importante para obtener cierta libertad. Me preguntabas que dentro de todos estos encargos, si es un problema o una oportunidad, ¿no? El trabajar con temas tan diversos y tan variopintos como una rueda de prensa, unos Juegos Olímpicos o la frontera México-estadounidense y cómo la cruzan los migrantes.
evidentemente siempre es un problema que se convierte en una oportunidad. Los problemas, las crisis son exactamente eso, ¿no? Son oportunidades para evolucionar, para aprender y para mejorar. A mí, siempre que me encargan algo, pienso, madre mía, a ver cómo hago esto, salvo los partidos de fútbol, que ya al final son como máquinas de churros, porque lo que ocurre en las agencias es que muchas veces también trabajas en temas, pues que se van repitiendo, ¿no? Que son cíclicos y que al final se convierten de alguna forma en algo monótono, que también es un problema y también se convierte en una oportunidad para volver a mirar a los temas que has mirado siempre con ojos nuevos, pero con la experiencia que te da el llevar trabajando pues años o temporadas en temas concretos. Yo creo que es una oportunidad siempre buena el hacer cosas distintas, el hacer cosas variadas, porque si quisiese hacer todos los días lo mismo, pues seguramente hubiese elegido, porque creo que los que estamos aquí lo hemos elegido, otro oficio, otra profesión mucho más aburrida y para la que creo que no valgo en absoluto, como sería estar sentado en una silla mucho rato, ¿no? No, eso no me gustaría nada. Creo que los fotoperiodistas tenemos la suerte de estar muchas veces en lugares absolutamente cambiantes, y lo mismo que un día puedes estar con gente que vive en la miseria más absoluta, al día siguiente puedes estar rodeado de reyes o de cosas así, ¿no? Entonces, el tener distintos puntos de vista yo creo que nos enriquece a todos, y los fotoperiodistas, por suerte, tenemos muchos puntos de vista cada día, o debiéramos tenerlos. También preguntabas si el hecho de ser encargos profesionales le restan voz propia a mis imágenes. Bueno, creo que eso es inherente, ¿no?, a la voz que tengamos cada uno. Creo que la voz propia no debiera ser el motivo principal de ningún trabajo de un fotoperiodista, pero es algo inherente. Cuando alguien me encarga algo a mí, me lo encarga a mí porque soy yo, no se lo encarga a otra persona, y creo que la voz propia es algo absolutamente condicionante, y ahí entra en valor la voz de cada uno. Creo que todos tenemos voz, pero no todos decimos las mismas cosas ni de la manera más interesante. Igual que todos podemos escribir, pero evidentemente hay escritores buenos y escritores malos. Creo que el hecho de ser un encargo profesional, bueno, voy a poner un ejemplo con el que ojalá me pudiese comparar, pero no lo estoy haciendo, que es, por ejemplo, Goya, cuando le encargan la familia de Carlos IV, es un encargo profesional y, sin embargo, su voz propia es rotunda y atronadora, ¿no? Entonces, creo que los encargos profesionales son eso, son encargos, pero que si te los hacen es porque tú tienes una forma de hacerlos propia, única y diferente. Y esa es una de las riquezas que tiene esta profesión también, que estando pegados hombro con hombro, o mucho más pegados incluso, hay veces que tenemos momentos casi de intimidad, de lo pegados que estamos en algunos trabajos, cada uno hacemos una foto diferente, ¿no? O debiéramos de poder hacer una foto diferente. Y creo que es algo que hoy en día más que nunca se pone en valor, cuando todos podemos hacer fotos, todos tenemos las herramientas para tomar buenas fotografías técnicamente, incluso con los teléfonos mismos podemos hacer fotos que están muy bien, pero el lenguaje, el qué estás contando, cómo lo estás contando y quién lo está contando, es lo que aporta valor al testimonio, ¿no? Por lo menos creo que es una piedra importante para los fotoperiodistas, ¿no? Que lo que hagamos, lo hagamos nosotros y lo hagamos bien. Y me comentabas también si hay un posicionamiento o estilo diferente cuando se trabaja para una gran agencia. Evidentemente, cuando trabajas para un cliente, el posicionamiento, una gran agencia distribuye sus fotos por todo el mundo, ¿no? También preguntaba si mis fotos son diferentes en función del país. Yo no hago fotos para países, yo hago fotos para que las vean las personas, todas las personas del mundo. Cada persona en el mundo las verá con su bagaje cultural. Seguramente no verá igual las fotos una persona que vive en algún poblado de Indonesia que alguien que vive en Nueva York. Tendrán su cultura y sus ideas diferenciadas, pero mis fotos tienen que servirles a todos para contarles de una manera entendible, inteligible, qué he fotografiado, qué estaba pasando y cómo estaba pasando. Entonces,
Bueno, mi planteamiento con una gran agencia sí es cumplir las normas de la agencia, que normalmente son bastante estrictas en cuanto a qué es permisible o no dentro del fotoperiodismo. Son muy periodísticas y eso está muy bien porque brinda una legitimidad a las imágenes, y a la vez pues tiene unas normas que, dependiendo de cada agencia y de cada trabajo, bueno, pues son pues más o menos discutibles, ¿no? Por ejemplo, las grandes agencias normalmente no tienen mucho problema en mostrar cadáveres, pero sí tienen problemas en mostrar cadáveres de sus países, ¿no? Por ejemplo, los americanos no muestran habitualmente soldados muertos, aunque se mueren los soldados, muestran otro tipo de personas, y luego pues tienen el bagaje cultural propio de una hipocresía que es que no puede salir un pecho o no puede salir determinados gestos porque les solivianta muchísimo, ¿no? Y les parece tremendamente ofensivo, ¿no? En cambio, otro tipo de circunstancias que igual humanitariamente son dramáticas no les generan ese tipo de cuestiones, pero son las normas con las que juegas cuando aceptas trabajar para determinados medios y que creo que son relativamente aceptables. Muchas gracias, Daniel. Tremendamente interesante. Estaríamos aquí horas y ahora hablando. Esto es como una fuente que empieza a abrir canales y que todos tienen una profundidad tremenda, y es un placer hablarlo con gente con la experiencia como vosotros. Volvemos a Judith. Y hablando precisamente de esta sensibilidad, Judith, la pregunta va dirigida porque hace apenas 10 días, se ha inaugurado en la Torre de KV de Zaragoza una exposición sobre la pandemia, el COVID, con varios fotógrafos. El tuyo estaba entre ellos. En estos casos de cercanía personal y física al dolor, ¿cómo mides la distancia entre tu trabajo y la intimidad del fotografiado, del modelo, en definitiva? El derecho a la información está por encima del derecho a la propia imagen. ¿Hay que pedir permiso antes de fotografiar? ¿Cómo afrontas esta relación con el otro cuando les miras a través de tu cámara? Lo que ha ocurrido en España durante la pandemia ha sido muy grave bajo mi punto de vista, ¿no? No se ha podido acceder a los lugares que eran el foco informativo, como hospitales o residencias, hasta que la emergencia sanitaria en realidad había remitido considerablemente, ¿no? Y eso es un déficit informativo que vamos a arrastrar para siempre. Esas imágenes ya no se van a poder hacer. Durante semanas trabajábamos viendo que en otros países, en países cercanos, se podían hacer y se podían publicar fotografías que aquí no estábamos pudiendo hacer, ¿no? Mira, yo creo que en definitiva nuestro trabajo consiste en contar lo que sucede y la sociedad tiene derecho a estar informada, ¿no? Y nosotros sabemos hacer nuestro trabajo, sabemos cómo informar. El problema es que los bloqueos y los impedimentos para informar hace mucho que se vienen produciendo en nuestro país, con la excusa de salvaguardar la intimidad de alguien o por razones sanitarias. Hemos oído todo ese tipo de excusas durante este tiempo, pero son eso, excusas. Es perfectamente compatible contar la crudeza de lo que ocurre sin socavar la dignidad de nadie, ¿no? Además, fíjate si eran excusas que se ha impedido fotografiar aunque tú tuvieras el permiso de las personas o de los familiares, ¿no? No podías entrar en el lugar. Muchas personas querían contar su historia, lo que estaba ocurriendo, lo que les estaba ocurriendo. Hemos visto como pacientes o personal sanitario grababa vídeos contando cómo le iban las cosas, ¿no? Eso quiere decir que no tenían ningún problema con narrar lo que les estaba pasando. Y en cambio a nosotros se nos impedía entrar en esos lugares para contarlo. Yo siempre me acerco a las historias y sobre todo a las personas con mucho respeto y con mucha empatía, no durante la pandemia. Es mi manera de trabajar y creo que la de la mayoría, por no decir de todos nosotros, ¿no? He fotografiado situaciones muy complicadas en las que los protagonistas, a pesar de la situación que estaban viviendo, querían contar lo que les ocurría, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro, durante la pandemia he fotografiado enterramientos en los que solo podían asistir 3 familiares en algunos momentos más críticos de la pandemia, ¿no? Familias que estaban en un momento muy difícil, a las familias a las que yo acababa de conocer, que no me conocían de nada y que me permitían acompañarles y fotografiar un momento tan íntimo y tan complicado. Y no solo eso, ¿no? Sino que después esas familias me han pedido fotografías para que el resto de la familia que no pudo asistir viera cómo es ese momento, ¿no? Así que ese falso paternalismo de las autoridades no solo es una farsa, clarísimamente, sino que es además muy peligroso. A mí me parece muy peligroso porque adormece a la sociedad.
porque se acostumbran a la sociedad a no ver aquello que les resulta incómodo, ¿no? Por otro lado, la muerte se ha fotografiado siempre, ¿no? Que es el gran debate, ¿no? ¿Cómo fotografiamos la muerte? ¿Qué pasa con la muerte? La muerte se ha fotografiado siempre, no es algo nuevo. Y ahora resulta que no somos capaces de verlo, de soportarlo, ¿no? Insisto que se puede contar la muerte, si eso es lo que está ocurriendo, respetando la dignidad de todo el mundo, ¿no? Lo hacemos habitualmente, sabemos cómo hacer eso. Pero creo que hay que tener claro que nosotros no estamos para entretener, sino para contar lo que ocurre, y la realidad no siempre es agradable, ¿no? Han muerto muchas personas en España durante la pandemia y el resumen informativo del día, cuando llegabas a casa y ponías la televisión o veías en los periódicos, el resumen del día eran aplausos en los balcones y aplausos en las puertas de los hospitales, ¿no? Pero nada de lo que ocurría detrás de esas puertas o dentro de esas puertas de esos hospitales, ¿no? Así que creo que en resumen, ha sido una cobertura deficitaria, ¿no? Y cuando se ha conseguido contar lo que ocurría, ha sido gracias a la implicación de otras personas, como digo, que querían contar su historia, a médicos. Yo he podido trabajar, por ejemplo, en un centro de atención primaria y documentar cuál era el trabajo de los médicos de atención primaria, que estaban siendo el primer dique de contención de los contagios en muchos casos, y simplemente fue tan fácil como que el personal sanitario del centro estaban de acuerdo y sus pacientes también. O sea, no hace falta nada más, ¿no? Todos ellos querían contar lo que estaba ocurriendo, ¿no? En definitiva, creo que respecto a este tema no podemos permitir ni como profesionales ni como sociedad que se utilice el derecho a la intimidad y a la dignidad de las personas para encubrir la censura, y creo que eso es lo que se ha estado haciendo durante esta crisis sanitaria. Muchísimas gracias, Judith. Impresionante testimonio. Es el eterno terreno en el que la personalidad de cada fotógrafo sabe cómo afrontar este tema, esta cercanía, esta empatía necesaria a la hora de fotografiar, y lo has explicado de una forma clara y fenomenal. Seguimos con Emilio. Emilio, volvemos a ti. Tu carrera te ha llevado a ser editor de una agencia fotográfica que distribuye imágenes por todo el mundo. ¿Cómo eliges esas fotos? ¿Cómo te enfrentas a esa tarea de elegir unas, descartar otras? Como distribuidor o como seleccionador de esas imágenes, ¿te preocupa esas sensibilidades diferentes de las que hemos hablado antes con Daniel? Esas culturas diferentes. ¿Hay algún tipo de censura o autocensura a la hora de decidir sobre imágenes violentas? ¿Es violencia o no publicar fotografías de féretros alineados en una pista de hielo? Adelante, Emilio. Vale. Vaya artillería, Chema. Bueno, a ver, en principio, yo creo que la evolución del fotógrafo es terminar siendo editor, ¿no? Por cuestiones obvias. Y yo estoy en esa fase de entregarme a la edición, aunque me resisto, ¿no? Actualmente hago más fotografías que edición, aunque simultaneo el hecho de estar haciendo mis trabajos con el de editor. Yo soy el encargado de la producción fotográfica en España y Portugal, y al mismo tiempo pues soy editor en Europa de ciertos contenidos. Y ciertamente es una misión delicada, sobre todo cuando se tratan ciertos temas, ¿no? Yo, cuando me viene una patata caliente, pues llamo a mis jefes de Londres y hacemos una reunión sobre qué hacer con estas imágenes que pueden ser complicadas, ¿no? Pero sobre todo lo que hay que detectar es, de alguna manera, la farsa, ¿no? Es decir, la situación en la que la imagen ha sido tomada pues bajo, puede resultar propaganda o puede resultar realmente incierta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que detectar más que cualquier otra cosa, y es lo que realmente preocupa a un editor. De hecho, hay editores que han perdido el trabajo porque se les ha pasado un montaje. Es decir, pierde el trabajo el editor y pierde el trabajo el fotógrafo, ¿no? Y se han dado casos, hay multitud de casos de editores que se les ha pasado
pues ese Photoshop o esa manipulación y por lo tanto es algo muy a tener en cuenta cuando se trata de agencias, porque si luego miles de periódicos están utilizando una de las imágenes que tú supervisas, pues probablemente lo que están haciendo es mentir. Todos esos periódicos están incurriendo en una mentira, ¿no? Bueno, en la APE se catalogan las imágenes según el contenido y cuando hay fotos demasiado gráficas o demasiado complicadas, que pueden herir la sensibilidad o que pueden afectar a la dignidad de la persona, entonces se avisa previamente al espectador o leidor del periódico para que tenga en cuenta el grado de contenido antes de visionarlo o de publicarlo. Referente al tema de las sensibilidades, si hay sensibilidades, sí. O sea, pero imaginaos un cable mundial que llega a todo el mundo, ¿no? Desde los países más conservadores hasta los más tolerantes. Y se presentan, claro, obviamente, situaciones muy complicadas. Y hay que, de alguna manera, utilizar unos estándares generales, ¿no?, que sirvan para todo el mundo. Y hay veces, pues, que obviamente se paga el justo por el pecador, ¿no? Como decía antes bien Daniel. Yo, personalmente, no he vivido ninguna situación de censura en la APE. Luego hablaremos de la censura y me gustaría expresarme un poco más adelante de lo que mencionaba Judith de la censura en este país. Ese es otro bloque que luego hablaremos. Pero yo sí me he censurado a la hora de enviar ciertas imágenes, las mías, las propias, donde la dignidad del sujeto se veía también, se podía ver en entredicho, donde el exceso de violencia era gratuita, ¿no? O sea, es decir, estaba, digamos que provocaba un rechazo más que la información que debería de transmitirnos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, víctimas descuartizadas después de un atentado terrorista o una explosión después en una zona de guerra. Y en el apartado este tan interesante que me pregunta si es violencia o no publicar fotografías de féretros alineados en una pista de hielo, pues absolutamente no. Mira, esa imagen fue esencial para la historia de nuestro país en su lucha contra la pandemia, pero el gobierno se aseguró de que no existiera el testimonio. Actualmente, yo pienso que tenemos un serio problema ante el bloqueo informativo que sufrimos los periodistas en este país. Yo acabo de volver concretamente de Canarias, donde he ido a documentar la llegada de inmigrantes ahí a las islas y me he topado con tremendos impedimentos por parte de la delegación del gobierno y la policía bloqueándonos las carreteras y accesos a los puertos y buscando explícitamente a los fotógrafos cuando estábamos apostados por los alrededores. O sea, a mí me ha pasado que la Policía Nacional me ha echado de espigones lejos, allí donde se producían las escenas de la llegada de los inmigrantes, con una orden del juez que decía que teníamos que desalojar la zona, ¿no? Estábamos con teleobjetivos largos contando a una patera que estaba llegando a puerto o que estaba llevando a costa, ¿no? O sea, Reporteros Sin Fronteras justamente ahora ha elaborado un reciente informe a modo de protesta, que lo podéis ver publicado en mi cuenta de Twitter, pero bueno, no creo que cambie mucho, ¿no? Por otra parte, me gustaría también aprovechar y mencionar este asunto tan ridículo como el que no nos dejan siquiera contar las medidas anti-COVID en las escuelas. O sea, yo mismo he tenido que robar fotos cuando llevo a mis hijos al colegio para documentar lo que está pasando dentro de una escuela, ¿no? Todos son impedimentos. Veo a los jefes de prensa que se les llena la boca, estos que trabajan para el gobierno, apelando a la dignidad y al derecho de la protección del menor, como decía Judith. Y ya no hablemos de querer documentar una simple prueba PCR, ¿no? Yo he preguntado si puedo hacer pruebas PCR y documentarlas y se han sentido hasta ofendidos, ¿no? ¿Y por qué quieres documentarlo, ¿no? O sea, es decir, es una desconexión entre el poder y el informador, que la barrera que han colocado es una barrera infranqueable, ¿no? O sea, yo tengo que robar fotos en las pruebas PCR porque oficialmente no me dejan documentarlas, ¿no? Creo que es el único país, porque estoy hablando con el resto de mis compañeros de agencias, y creo que es el único país
que prohíben que haya fotógrafos en pruebas PCR organizadas por el ayuntamiento o por cualquier entidad del gobierno. Y esto está pasando hoy. O sea, no sé, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esto? El problema es que vamos para atrás. O sea, es decir, no hemos avanzado, sino estamos retrocediendo día a día. O sea, con los auges de la extrema derecha y con las medidas impuestas últimamente por todo lo que está pasando en el tema de populismo, estamos yendo pues para atrás, ¿no? Y es delicado el asunto. O sea, estamos en una situación pues difícil. Así es el día a día del fotoperiodista de España, ¿no? Ya no quiero imaginarme el freelance que no lleva respaldo de una agencia potente como la nuestra. O sea, no me lo puedo imaginar, porque es incluso las agencias grandes y nos están poniendo 1000 barreras. No me quiero imaginar cómo es la de esa persona que no tiene ningún medio detrás, ¿no? Sí me lo puedo imaginar. La verdad que es básicamente horrible, ¿no? Tremendo, tremendo y real como la vida misma. Muchas gracias, Emilio, por tu testimonio. Vamos a ir otra vez de nuevo a Daniel. Daniel, en el turno te toca de nuevo y vamos a incidir de nuevo en eso de la mirada personal, sobre todo la gente que venís de interesados por las bellas artes, por la fotografía artística y todo esto. Es un problema esa mirada, adaptarla al mundo profesional. Y por otro lado, ¿cómo se defiende la honestidad informativa en el reportaje fotográfico? Si la equidistancia supuestamente que hay que tener a la hora de ser testigo de un hecho exige negación de militancia o ideología propia. ¿Nos puedes dar luz sobre alguno de estos temas? Daniel, cuando quieras. Intentaré dar algo de luz. Intentaré aportar algo de luz. Bueno, que creo que el tener una visión propia o una visión, como dices tú, la gente que venimos de un mundo, de una educación supuestamente más artística que periodística, creo que es enriquecedor si respetas las normas del periodismo, que al final es lo que haces, ¿no? Estás aceptando jugar dentro de unas normas y quieres contar una historia, pues hay muchas maneras de hacerlo. Hoy en día estamos viendo documentalismos de todo tipo. Hay muchos en los que a mí no me interesa nada la ficción, no me interesa nada. Me interesa contar historias y me interesa contarlas de forma honesta y basándome en hechos reales y en la realidad. Creo que es la esencia de lo que tenemos que hacer cuando hacemos fotografías, ¿no? Si no, pues dedícate a la pintura, al grabado o al cómic y haz otras cosas. Creo que está muy bien que hagas fotografía creativa y artística, pero no lo llames documentalismo. Porque al final todo eso tiene que ver con lo que decían antes Judith y Emilio, ¿no? El acceso, la falta de acceso a los lugares tiene que ver con una cosa que se lleva cultivando muchos años en este país y en muchos otros, por desgracia, y es que la fotografía carece de valor, la fotografía periodística carece de ningún valor, no se valora. Entonces no se entiende que documentar las cosas, ser testigo y dejar un archivo para el futuro es algo esencial para la sociedad, tanto individual como colectivamente. O sea, para cada persona es súper importante. Cuando hay un terremoto, un tsunami y ves a la gente huyendo o así, ves que se llevan las fotos, no se llevan los candelabros de bronce de su abuelo, se llevan las fotos porque es lo que no vas a poder comprar nunca, una foto que ya no puedes hacer, no existe. Y eso, igual que hay de determinadas sociedades pues más puritanas, por ejemplo en Estados Unidos se valora muchísimo el hecho de poder documentar una historia y que exista, ¿no? O sea, hay un relato tremendo que escribieron en la revista Político sobre el 11 de septiembre, basado en los testimonios de prácticamente todas las personas que estuvieron cerca del presidente de Estados Unidos. Y hay un momento en el que del avión presidencial echan a todo el mundo, menos al personal esencial. Y dentro del personal esencial dejan a un fotógrafo, un cámara y un periodista, ¿no? Porque alguien tiene que documentar eso.
Yo pienso cómo sería eso en este país y creo que a los primeros que echarían del avión todavía volando serían al fotógrafo, a la cámara y al periodista, ¿no? Porque eso sí, no se valora. No hay ningún tipo de valor por lo que hacemos. Que la gente entiende periodismo con lo que sale en Telecinco por las tardes. Y eso es dramático para los que hacemos o pretendemos hacer algo periodístico de verdad. Y dentro de ese periodismo me decías la visión personal. La visión personal para mí es fundamental y la visión artística creo que es enriquecedora. Creo que el hacer bien las cosas siempre está bien. Me preguntabas, y voy a leerlo porque la equidistancia informativa exige negación de militancia o ideología propia. Yo siempre he estado en contra de la militancia cuando trabajo, pero nunca he estado en contra de la ideología propia y siempre estoy en contra de la equidistancia. Creo que es un término tremendamente peliagudo y peligroso y creo que puedo respetar y ser equidistante con una persona que elige bacon o piña en la pizza, pero en determinadas cuestiones no podemos ser equidistantes. No puedes ser equidistante cuando ves una masacre o cuando ves una injusticia brutal. No, si eres equidistante eres cómplice. Entonces, como decía el difunto y muy querido Carlos Bosch, un fotoperiodista argentino que llegó a España y documentó a los falangistas durante la transición, es el de los pocos que han hecho fotos así, decía que no puede fotografiar si no opina. Si no tengo una opinión no puedo fotografiar y creo que es muy importante. Eso no quita que lo hagas de una manera honesta y que seas un buen fotoperiodista, pero creo que es importantísimo no ser equidistante y poner en valor, ¿no? A mí la equidistancia me suena a esa frase tan manida últimamente de si llueve y uno dice que llueve y otro dice que no llueve, no hay que darles voz a los dos, hay que sacar la mano y ver si se moja, ¿no? Por la ventana. Entonces creo que la equidistancia es malísima para un fotógrafo y yo quiero opinar, pero quiero ser honesto, ¿no? Lo he hecho personalmente, yo creo que lo he hecho en temas que son peliagudos, aunque no sean dramáticos, no haya personas, no es el COVID, no es una guerra, pero por ejemplo en los toros, que es un tema que levanta ampollas terribles en este país, la gente enseguida es muy irascible con ese tema. Yo tengo mi propia opinión, pero creo que hay que fotografiarlo de una manera honesta y mostrar lo que hay, ¿no? Por ejemplo, pues es un ejemplo claro de cómo hacer otro tipo de temas mucho más serios en el sentido humano de la palabra, ¿no? Creo que hay que hacer las cosas de una manera en la que cuentes lo que hay y obviamente pasa por tu filtro, que es el filtro de un ser humano. Creo que eso te pone en valor como autor, ¿no? El tomar partido, pero siendo honesto. Claro, rotundo y fenomenal. No tengo más que decir, lo has dicho todo perfectamente y estoy tremendamente de acuerdo contigo, pero en fin, estos temas hay que ponerlos encima de la mesa de vez en cuando. Volvemos a la última ronda. Judith, tú eres abogada de formación y especializada además en temas sociales, de derechos. ¿Esta formación te influye a la hora de decidir qué temas vas a cubrir? ¿Pesa de alguna forma más en ti el contenido, la importancia del contenido que la forma que le des a las imágenes? ¿Valoras la preparación documental del tema elegido tanto como la toma de imágenes? ¿Hay alguna fricción entre eso? Y por último, si te preocupa el éxito estético de tus imágenes. Adelante, Judith. Pues en efecto, yo estudié Derecho y me especialicé en Derechos Humanos y con esa mochila fue con la que comencé a viajar documentando violaciones de esos derechos, ¿no? Y lo hacía como abogada. Pero es verdad que pronto comencé a pensar que si la gente, además de leer mis informes, los que hacía en aquel momento, pudiera ver lo que yo había visto, probablemente entendería mejor lo que yo quería transmitirles, ¿no? Y empecé a pensar en la fotografía como una herramienta que me podía ayudar a contar aquello que yo ya empezaba a ver y a denunciar en mis primeros viajes, ¿no? Así que decidí estudiar fotografía documental y poco a poco la fotografía fue llenándolo todo, ¿no? Y lo que era una herramienta acabó convirtiéndose en mi lenguaje más natural y en mi profesión, ¿no?
Así que, en realidad, lo que parece un cambio algo radical del derecho a la fotografía, pues no fue tanto, ¿no? Fue un tránsito bastante natural, pero es cierto que la fotografía, que inicialmente no era el objetivo o algo en lo que yo había pensado como a lo que me podía dedicar, terminó siendo mi profesión, ¿no? Y sí, los temas que me interesaban entonces como abogada son los que me han seguido interesando después como fotógrafa, ¿no? Mi trabajo fotográfico tiene mucho que ver con la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y coincido mucho con Daniel, porque yo creo que una fotoperiodista no podemos tener solo una colección de buenas imágenes, ¿no? Tenemos que tener criterio, y un criterio bien formado. Para poder contar aquellas historias que suceden en el mundo, tenemos primero que entenderlas, ¿no? Y eso requiere un bagaje y un plus, y además tenemos que ser capaces de aportar un plus de información a lo que la gente ya sabe, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que no basta con una colección de buenas fotos, ¿no? Tenemos que tener criterio propio, y coincido también en Daniel en que ese criterio propio, esa manera de entender el mundo que inevitablemente se va a ver reflejada en nuestras fotografías y en nuestras imágenes, no está reñido con el que seamos honestos y rigurosos en lo que estamos contando, ¿no? Que son exigencias básicas del fotoperiodismo, ¿no? Pero retomando el tema de los temas que a mí me gusta fotografiar y en torno a los derechos humanos, pues un ejemplo muy claro, por ejemplo, es mi último trabajo, ¿no? Matria, que es un trabajo que yo comienzo cuando la ONU hace 2 años aprueba la Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos, y que yo he tomado como punto de partida para fotografiar en 5 escenarios diferentes del planeta esas violaciones de derechos de los campesinos, agresiones contra los campesinos y contra la propia tierra, ¿no? Y es un trabajo que habla no solo de la violación de los derechos de los campesinos, sino que habla de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, un montón de temas que ahora mismo están encima de la mesa, pero muy vinculado a esa formación que yo tengo y que forma parte de mí y de mi manera de mirar, que está muy basada en los derechos humanos, en este caso en los derechos de los campesinos y de las campesinas, ¿no? Y qué ocurre con el campesinado. En este sentido, la narrativa, para mí, el fondo de lo que estoy contando es esencial, ¿no? Pero no por ello renuncio a la estética, ¿no? Cuanto mejor es una foto, mejor transmite lo que yo quiero contar, ¿no? Mayor impacto tendrán en el espectador, ¿no? Creo que la estética es importante y hay que aplicarla, ¿no? Tenemos que conseguir no solo una foto que cuente todo, sino que estéticamente sea lo mejor posible, ¿no? Ese es el top de la foto que queremos hacer, ¿no? Yo en realidad creo que todo eso combinado es lo que consigue lo que yo busco, ¿no? Yo busco que mis fotografías, más que una fotografía individual, que mis historias provoquen no solo la emoción que puede provocar una foto bien hecha. Yo aspiro a que mis fotografías, a que mis trabajos fotográficos provoquen la reflexión en el espectador, no solo la emoción. Y además, algo que decía el doctor Santacreu, si es posible, que inspiren también a la acción, ¿no? Después de esa reacción, que haya otra fase que sea la acción, ¿no? Así que sí, para mí tiene mucha importancia la narrativa y el fondo, pero sin renunciar nunca a buscar la mejor foto posible. Gracias, Judith. Bueno, queda claro y estamos incidiendo en este tema, pero bueno, es una cosa que a todos nos preocupa, que de alguna forma está siempre implícita en el contexto de la imagen, por ese contenido de fondo y forma, ¿no? Volvemos a Emilio. Emilio, el ascenso de los populismos políticos, la desinformación o la información interesada, realmente es un problema para la credibilidad del fotoperiodismo. Cada vez más los gobiernos, como has contado antes, tratan de controlar la información. Y curiosamente se dan los dos casos, quien teóricamente la facilita y otros que la impiden. Yo creo que el resultado final suele ser el mismo, pero en fin. Pero según tu punto de vista, ¿qué posición es más beneficiosa para la información, para el trabajo del fotoperiodista? Delante, detrás, integrado como ahora te obligan casi cuando vas a un conflicto bélico que se dirime entre potencias organizadas. En fin, ¿cuál es tu posición idónea para tratar de hacer fotografías en este contexto? Gracias, Chema. Yo creo que referente al tema de la credibilidad con el ascenso de los populismos y las políticas de desinformación,
Sin duda, o sea, decir, sin duda están afectando la credibilidad del fotoperiodismo y el periodismo en general. Pero esto no es un problema solamente del periodismo, o sea, es un problema de la sociedad en general, ¿no? O sea, si no ayudamos a la sociedad a saber distinguir entre las fake news y el periodismo, pues caemos todos en el mismo saco, y eso es lo que básicamente está pasando, ¿no? O sea, hacer caer a la sociedad en una profunda confusión, que es lo que pretenden algunos dirigentes, y las redes sociales creo que son el caldo de cultivo perfecto para eso, es parte del objetivo político y bueno, y ahí entran también muchos factores, ¿no? Pero yo me pregunto, o sea, ¿cómo llamaríamos a esa agenda, a esos poderosos, a esos dirigentes, ¿no?, que tildan al periodista de enemigo? Yo quiero recordar que la misión del periodista, del fotoperiodista, debe ser justamente vigilar de cerca al poderoso, ¿no? O sea, yo los llamaría manipuladores, pero es paradójico porque ellos son los que nos llaman manipuladores a nosotros, ¿no?, a los fotoperiodistas. O sea, a mí me ha pasado que no solo me acusan a través de mi cuenta en Twitter de manipulador, sino que paseando con mi cámara por la calle, alguien me ha identificado y por mi nombre me ha llamado manipulador y mentiroso. Pero yo he intentado hablar con esa persona y obviamente no son personas con las que se puede hablar fácil, ¿no? Sino puedes llegar rápidamente a la violencia, ¿no? Y referente al tema este de cuál es la posición más beneficiosa, yo no sabría decirte porque cada caso tiene, o sea, cada assignment, cada trabajo que hago con la AP, tienes que tomar tu propia posición. Judith y Daniel lo han narrado muy bien. Yo creo que la defensa de la ética y la honestidad son los principales valores. Yo creo que esa es la posición, ¿no?, que debe abanderar siempre el fotoperiodista. Y anticipo siempre la ética porque yo siempre digo que hay un código deontológico que tienen los americanos que a nosotros nos hacen firmar cuando entramos, o a los americanos, o sea, yo creo que a los medios anglosajones en general, o sea, que es un decálogo que tienes que firmar antes de entrar a formar parte de la plantilla del medio y que aquí no se lleva a cabo, ¿no? Y eso de alguna manera es un poco el resultado que también tenemos, porque antes hablábamos de lo mal que lo está haciendo el poder con nosotros, pero también habría que mencionar lo mal que lo hacemos nosotros con nosotros. O sea, es decir, no condenar las malas prácticas es algo que de alguna manera te posiciona en cómplice de esa manipulación, ¿no? O sea, yo digo públicamente que cuando yo veo a alguien que está manipulando una foto, me da igual en la situación en la que esté, yo lanzo un grito. Y yo animo a todo el que pueda que lo haga, porque es la única manera de también posicionarte, ¿no? Y esa falta de ética, de alguna forma, es un poco el cáncer que tenemos dentro de la profesión, que hay que combatirlo. Alto y claro. Muchas gracias, Emilio. Vamos a acabar el turno de preguntas de nuevo con Daniel y volvemos un poco a esa pregunta que ronda continuamente. ¿Es necesario ser un buen fotógrafo para ser un buen fotoperiodista? ¿Cómo tratas la estética en la formación de tus imágenes? Y como enseñante, puesto que tengo entendido que te dedicas también a dar clases y a impartir cursillos, ¿qué preparación o qué habilidades de fortaleza o de resistencia aconsejarías a los futuros fotoperiodistas? Adelante, Daniel. Gracias, Chema. Bueno, creo que... Gracias por las preguntas. Creo que si es importante ser buen fotógrafo para ser buen fotoperiodista, pues ser buen fotógrafo es el ingrediente que necesitas para ser buen fotoperiodista. Es como si vas a cocinar y no tienes buenos ingredientes, no vas a poder hacer un plato magnífico. Si abres la nevera y tienes pues medio limón y 4 cosas más, igual cenas o sales del paso, y es lo que ocurre en fotografía, ¿no? Si no hay otra fotografía, si es lo único que existe, puede servir. Lo hemos visto muchas veces con noticias
de altísimo impacto, ¿no? Como pueden ser las fotografías de las torturas en Abu Ghraib, en Irak, que tomaron con teléfonos móviles los propios soldados. No hay otra fotografía, es el único testimonio que hay, es válido. Pero evidentemente, para ser un buen fotoperiodista tienes que saber hacer buenas fotos. Si no sabes hacer buenas fotos es como si no sabes escribir y pretendes escribir crónicas o artículos en un periódico. Eso va a ser infumable, nadie va a querer leerlo, no vas a transmitir bien el mensaje, no vas a conocer las herramientas y no vas a saber utilizarlas. Entonces, claro que es necesario. La estética, ¿cómo es de importante, no? Pues me preguntabas. Creo que a eso responde muy bien alguien con muchísima más experiencia y calidad que yo en temas infinitamente más delicados, que es James Natchway, que le preguntaban eso mismo y decía algo que me hubiese gustado firmar a mí y decirlo yo también, que es: no me puedo permitir hacer mal mi trabajo. Creo que es tan sencillo como eso. Cuando a alguien lo acusan de ser demasiado estético o de dar prioridad a la estética, como le ha pasado a Salgado, a Natchway y a tanta gente que ha fotografiado la miseria más absoluta del planeta de una forma perfectamente realizada y con una técnica, una composición, una maestría absoluta, les acusan de ser demasiado bellos o demasiado... Siempre dicen lo mismo, ¿no? Que es que no pueden hacer mal su trabajo y claro, es tan simple como eso. Es decir, ¿para qué lo vas a hacer mal si lo puedes hacer bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nunca sabemos cuándo lo hacemos bien, ¿no? Si supiésemos hacerlo siempre bien, nunca haríamos fotos malas, y creo que todos hacemos fotos malas, yo por lo menos hago un montón. Y bueno, hay que saber que es una responsabilidad, ¿no? El ser fotógrafo y que cuando estás contando una historia sobre todo trágica y humana, pues como puede ser todos los compañeros que han estado cubriendo el COVID o el tema de las migraciones del que hablaba antes Emilio, que no les han dejado acceder, o tantos temas, ¿no? que son un drama constante de la humanidad, la enfermedad, las migraciones, la miseria, la muerte. Tienes una responsabilidad muy grande y tienes que hacerlo bien. No puedes permitirte el que eso no... O sea, eres tú el mensajero de esas imágenes, eres tú la persona que está ahí, con todos los sacrificios que eso implica. Creo que es fundamental que para salvaguardar la dignidad y para respetar a esas personas, que al final es lo importante, ¿no? Que tu mensaje llegue y sea bueno. Y obviamente la gente ojalá valorase bien lo bueno y no lo mediocre. Y por último, el consejo que les daría a jóvenes fotoperiodistas: Dios me libre de darles ningún consejo. No sé qué les diría. Salir corriendo, o como decía el Roto, ¿no? El Roto tenía una viñeta magnífica que decía, un abuelo salía hablándole a su nieto y le decía algo así como: estudia ahora o de mayor solo podrás ser gobernante, ¿no? Pues con el fotoperiodismo algo parecido, ¿no? O sea, haz algo de provecho, terminarás siendo fotoperiodista, que es una vida muy mala, pero que creo que los que pues nos dedicamos a esto nos apasiona enormemente, y es porque tienes algo dentro que te quema mucho y que quieres hacerlo, y que no podrías hacer otra cosa o te costaría mucho esfuerzo dedicarte a otra cosa, ¿no? Entonces, creo que el consejo es que lo hagan con pasión, que tengan un propósito mucho más allá de sí mismos, porque este trabajo, tú decías que somos anónimos, yo no tengo ningún problema con ser anónimo, me encanta. Creo que lo que importante es darle voz a lo que fotografías, y luego que las imágenes sigan su curso como una botella con un mensaje en el océano, que ojalá llegue a muchas personas esa botella, y que tengan un propósito. Es súper importante, un propósito legítimo y decente, y luego resistencia, porque esto son carreras de fondo. Esto no es un sprint, y hace falta resistencia a muchos niveles: mental, económico, psicológico y físico también. Es una profesión exigente yo creo que a todos los niveles, y claro que puedes realizarla si te falta alguno de ellos, pero cuanto mejor estés, más vas a poder trabajar, y cuanto más trabajas, por lo menos a mí, mejor me salen las cosas.
Muchas gracias a todos los participantes. Me quedo con un ramillete de frases, un ramillete de enunciados. Han aparecido precariedad, crisis de medios, falta de apuesta, honestidad, empatía, ética, estética, compromiso, rigor, reflexión, inspiración, propósito y resistencia. Yo creo que este es el mejor resumen de vuestra aportación y de vuestra situación y vuestro compromiso con vuestro oficio. Os doy las gracias a vosotros y obviamente a Luis Méndez y a Josep Santacreu y a todos los espectadores que nos habéis seguido en streaming. Insisto, tenéis la posibilidad de ver la exposición a través de ese link que aparece en YouTube. Muchísimas gracias a todos y con esto cerramos el acto. Gracias a todos.